Antes de empezar, esto es Proyecto Umbral, un espacio para hablar con calma sobre ideas que solemos dar por hechas, pero que cuando las miras de cerca no son tan simples como parecen. Hoy vamos a hablar de ciencia, pero no de fórmulas ni de datos técnicos. Vamos a hablar de algo más cotidiano, de cómo entendemos el mundo y de lo fácil que es creer que lo entendemos cuando en realidad solo lo simplificamos. Para eso está hoy conmigo Carlos Vega, divulgador científico, con quien vamos a intentar desmontar algunas certezas cómodas que casi todos compartimos. Sí, y además eso que dices es muy humano, a todos nos pasa. Cuando algo nos resulta familiar, tendemos a dar por hecho que lo entendemos, aunque en realidad solo tengamos una idea muy superficial. No es mala intención, es cómo funciona nuestra cabeza, ¿no? Claro, porque además suena convincente. Tienes una explicación rápida, encaja y sigues con tu vida sin darle muchas vueltas. Pero luego te paras. Y si te piden que lo expliques de verdad, te das cuenta de que no sabes por dónde empezar. Exacto. Ahí aparece lo que podríamos llamar la ilusión de comprensión. Creemos que entendemos algo porque somos capaces de repetir una explicación sencilla, pero eso no significa que sepamos cómo funciona realmente. Es como saber el título de un libro y pensar que ya conoces la historia. Y encima, cuanto más simple es la explicación, más seguros nos sentimos. Da la sensación de control, ¿no? Como si tener una respuesta, aunque sea floja, fuera mejor que admitir que no tenemos ninguna. Totalmente. Nuestro cerebro se prefiere una explicación incompleta antes que quedarse con un vacío, ¿no? Decir no lo sé genera incomodidad. En cambio, una explicación sencilla, aunque sea incorrecta o muy limitada, nos tranquiliza. Y después esa tranquilidad se confunde con conocimiento. Eso conecta mucho con algo que vemos a diario. Opiniones muy firmes sobre temas complicadísimos, dichas con una seguridad brutal. Y no porque la persona haya investigado mucho, sino porque tiene una idea clara, aunque sea una idea pobre. Sí, y aquí pasa algo curioso. Cuanto menos sabemos de un tema, más fácil es pensar que ya lo dominamos. Cuando empiezas a profundizar de verdad, te das cuenta de lo complejo que es todo y esa seguridad desaparece. Empiezan las dudas, los matices, las preguntas incómodas. O sea que, paradójicamente, aprender más te hace sentir menos seguro. Exacto. Y eso va contra lo que solemos pensar. Esperamos que aprender nos dé certezas, pero muchas veces lo que nos da es conciencia de lo poco que sabemos. Y eso no es una debilidad, ¿no? Es una señal de comprensión real. Me parece interesante porque, socialmente, valoramos mucho la seguridad al hablar. Parece que quien duda sabe menos. Pero quizás sea justo al revés. Muchas veces, sí. Dudar no significa ignorancia, significa que has visto suficiente como para saber que las cosas no son tan simples. El problema es que confundimos claridad con verdad. Una explicación clara puede ser falsa y una explicación verdadera suele ser incómoda y llena de matices. Entonces, en el fondo, no es que no queramos aprender, es que queremos aprender sin perder esa sensación de control. Ahí está la clave. Queremos entender el mundo sin aceptar lo complejo que es. Y eso nos lleva a quedarnos con versiones simplificadas de la realidad que funcionan bien, hasta que dejan de hacerlo. Y ahí empieza el problema. Porque seguimos usando esas ideas como si fueran sólidas, cuando en realidad son frágiles. Exacto. Y eso no solo afecta a cómo pensamos, ¿no?, sino a cómo tomamos decisiones. Pero eso, si te parece, lo podemos ir viendo poco a poco. Hay algo que me parece clave de lo que has dicho antes. Esa idea de que preferimos una explicación incompleta antes que aceptar que no sabemos algo. Porque da la sensación de que nuestro cerebro no soporta bien los huecos. Sí, totalmente. Nuestro cerebro no está diseñado para buscar la verdad, sino para construir una historia coherente. Cuando falta información, no se queda esperando, rellena los huecos con lo que tiene a mano. Y lo hace tan rápido que ni siquiera somos conscientes. O sea que muchas veces no es que nos engañemos a propósito, es que el propio cerebro hace el trabajo por nosotros. Exacto. No hay una intención consciente de mentirnos. Es un mecanismo automático. La realidad suele ser fragmentada, incompleta, desordenada. Y nuestro cerebro necesita orden, necesita sentido. Así que construye una versión que encaje, aunque no sea del todo correcta. Eso explica por qué recordamos cosas que no ocurrieron exactamente así, o por qué dos personas pueden vivir lo mismo y contar historias completamente distintas. Sí, y es algo que nos cuesta aceptar. Pensamos que nuestra memoria funciona como una grabadora, pero no es así. La memoria es reconstructiva. Cada vez que recuerdas algo, lo estás reinterpretando con la información que tienes ahora. Eso es inquietante, porque significa que incluso nuestras certezas personales no son tan sólidas como creemos. Lo son mucho menos de lo que pensamos, pero eso no significa que todo sea falso, significa que es flexible.
El problema aparece cuando olvidamos eso y tratamos nuestros recuerdos como pruebas absolutas. Y supongo que esto no pasa solo con recuerdos personales. Pasa también con ideas, teorías, explicaciones. Claro, cuando aprendemos algo de forma superficial, ¿no?, nuestro cerebro pues completa el resto. Tenemos 4 datos sueltos, ¿no?, y construimos una explicación completa alrededor. Y una vez esa explicación está en nuestra cabeza, se siente sólida, se siente real. Y ahí entra otra vez la sensación de control. Exacto. Sentir que entiendes algo es tranquilizador. Aceptar que tu comprensión es incompleta es incómodo. Por eso muchas veces defendemos ideas no porque sean correctas, sino porque nos dan estabilidad. Y cuanto más tiempo llevamos con esa idea en la cabeza, más difícil es soltarla. Sí, porque ya no es solo una idea, es parte de cómo interpretamos el mundo. Cuestionarla no es solo revisar un dato, es revisar una estructura mental. Y eso cuesta. Entonces, sin darnos cuenta, acabamos protegiendo nuestras explicaciones, aunque no sean del todo buenas. Así es. No protegemos la verdad, protegemos la coherencia. Y ahí es donde empiezan muchos malentendidos, muchas discusiones y muchas decisiones mal fundamentadas. Que además, tomamos convencidos de que estamos siendo racionales. Exacto. Y eso es lo más peligroso. Pero todavía queda una capa más, que es cuando saber un poco nos hace sentir demasiado seguros. Eso que has mencionado me parece especialmente delicado. Esa idea de que a veces saber un poco nos hace sentir demasiado seguros. Sí, y esto es incómodo de admitir, pero pasa muchísimo. Cuando alguien sabe muy poco de un tema, suele ser consciente de ello. Tiene dudas, pregunta. El problema aparece cuando sabes lo justo para creerte experto. Como si ese conocimiento parcial te diera una falsa sensación de dominio. Eso es. Sabes algunos conceptos, algunas palabras clave, alguna explicación sencilla, y con eso construyes una narrativa completa. Pero esa narrativa pues no se sostiene bien. Lo peligroso no es no saber, es creer que ya sabes suficiente. Y ahí entran las opiniones firmes, los discursos muy seguros, las frases tipo «esto es así y punto». Sí, porque la seguridad al hablar no siempre viene del conocimiento. Muchas veces viene de no haber profundizado lo suficiente como para darte cuenta de lo complejo que es el asunto. Cuanto más profundizas, más matices aparecen, y con ellos, la prudencia. Eso choca bastante con lo que se valora socialmente. Parece que quien duda sabe menos. Y suele ser al revés. Dudar suele ser una señal de que has visto suficientes capas como para no simplificar. El problema es que la duda no vende bien, la seguridad sí. Y en redes, todavía más. Claro, las explicaciones simples, rápidas y contundentes se comparten mejor. No porque sean más ciertas, sino porque son más cómodas. Y ahí es donde ese saber un poco se vuelve peligroso, porque se amplifica. O sea, no solo afecta a cómo pensamos nosotros, sino a cómo influimos en los demás. Exactamente. Una idea malentendida, dicha con mucha seguridad, puede tener más impacto que una explicación correcta, dicha con cautela. Y eso, a largo plazo, distorsiona cómo entendemos la realidad. Entonces el problema no es equivocarse, es no saber que puedes estar equivocado. Ahí lo has clavado. Equivocarse es inevitable. Lo peligroso es perder la conciencia de tus propios límites. Cuando eso pasa, dejamos de aprender. Quizá el problema no es no saber, sino creer que ya sabemos lo suficiente. Sí, porque entender de verdad no suele darte certezas firmes, te da preguntas mejores. Y quizá ahí está la clave. No en saber más, sino en aceptar que muchas de las cosas que creemos entender solo las estamos rozando. Gracias, Carlos, por ayudarnos a mirar con un poco más de calma eso que damos por hecho casi sin pensar. Quizá el problema no sea no saber. Quizá sea creer que ya sabemos suficiente. Ahí lo dejamos. Esto ha sido Proyecto Umbral. Hasta el próximo episodio.